y num2. Esa es la correcta forma de declararlas. En este caso, declaramos una constante pi y una variable fecha. Num1 es una variable de tipo string que almacena el valor mariano. Num2 también es una variable de tipo string, pero su valor está declarado en una línea separada. Pi es una constante. Esta constante es de tipo float y almacena el valor de 3.14. Finalmente, fecha es una variable de tipo calendar que se utiliza para que almacenemos nosotros la fecha actual. Ahora veamos cómo se imprimen los valores en Kotlin. Usamos el comando printing para imprimir una línea de texto en la consola. En este caso estamos imprimiendo un mensaje que incluye el valor de num1 y el valor de num2. No, el valor de num1 y el valor de pi. Luego se imprime un segundo mensaje que incluye el valor de num2. Finalmente imprimimos el año actual utilizando la variable fecha. En este código también utilizamos funciones. La función se va a encargar de calcular la edad usando como parámetros el año, mes y el día de nacimiento. Utilizamos la función readLine que nos permite leer la entrada del usuario desde la consola. Se hace una pregunta al usuario para obtener su fecha de nacimiento y luego se llama la función edad para que calculemos su edad. Por último, la función edad se usa de la siguiente manera. Esta función aquí nos dice que toma los parámetros año, mes y día de nacimiento del usuario y devuelve su edad actual. La edad se calcula utilizando la fecha actual y la fecha de nacimiento del usuario. Y en este primer ejemplo prácticamente vimos cómo se utilizan las variables, las constantes y las funciones. Después tenemos un segundo ejemplo o un segundo ejercicio que realizamos durante clase. Ahora vemos cómo, aquí vemos cómo se utilizan estructuras de control en Kotlin. En particular, analizaremos el uso del comando when para tomar decisiones basadas en una variable. En este ejemplo, aquí nos dice que el usuario deberá de introducir tipea es introducir un número entre 0 y 100. Luego se llama la función respuesta, que toma como argumento el número ingresado por el usuario y nos devuelve una respuesta en función del valor ingresado. Veamos cómo funciona respuesta. Ok, nos dice que la función respuesta utiliza el comando when para tomar diferentes acciones en función del valor ingresado por nuestro usuario. Si el número es 0 o 1, la función devuelve el mensaje muy bajo. Si el número está entre 2 y 10, la función devuelve no tan malo. Si el número está entre 11 y 50, la función devuelve más o menos. Y por último, si la función... Bueno, si el número está entre 51 y 80, la función calcula un puntaje multiplicando el valor por 0.90 y devuelve un mensaje que incluye el puntaje y el texto. Puedes mejorar. Si el número es igual al valor devuelto por la función puntaje máximo, la función devuelve el mensaje eres lo máximo. Si no se cumple ninguna de las condiciones, esto nos dice, si no se devuelve ninguna de las condiciones anteriores, se devuelve un mensaje ni uno ni otro. Por último, veamos la función puntaje máximo. La función puntaje máximo lo único que hace es devolver el valor que se le pasa al argumento. Y aquí en este ejemplo vimos cómo funciona el comando when en Kotlin. Este comando pues personalmente yo siento que es muy útil para escribir código porque toma diferentes acciones de las variables que nosotros ingresemos. Hicimos un tercer ejercicio en clase. Este es un poquito más extenso que los demás, pero para empezar tenemos la función main. Esta imprime, tipea un número para obtener su tabla de multiplicación.
Después lee el valor ingresado por el usuario y lo convierte en un número entero. Después llamamos a la función tabla multiplicar con el valor ingresado como argumento, que es el número que el usuario tipió primero. Después llama a la función menú y a la función tabla de multiplicar. Recibe un número entero llamado múltiplo y nos crea una variable que va a estar siempre inicializada en 1. De ahí tenemos la función menú. La función menú crea una variable opción inicializada igual en 1. Mientras opción sea diferente de 0, aquí nos dice que va a hacer lo siguiente. Primero nos dice que va a imprimir las opciones del menú y las opciones son palabra aleatoria, frases chistosas, listas, el grupo, la marca o tipear un número de la opción. La función cadena lea recibe un número entero llamado max. Después de eso, crea una variable tipo cadena inicializándolo en una cadena que nos dice que va a estar vacía. Después de eso, repetimos el proceso, creamos una cadena de caracteres que incluye letras minúsculas y también nos incluye números, que es acá lo que tenemos aquí todo guardado. Repite el siguiente proceso max veces, agrega un carácter aleatorio de la cadena creada previamente a la variable tipo cadena que nosotros teníamos desde un principio. Después retornamos la cadena resultante. Después, que esto es el último paso, que fue que retornamos la cadena y tenemos todos nuestros números inicializados para que puedan ser contados por el usuario y que nos lo pueda validar el programa. Después tenemos una siguiente función en este ejemplo, que esa es la función selección. La función selección nos dice que recibe un número al cual nosotros llamaremos valor. Creamos una variable opción inicializada con el valor recibido como argumento. Después usamos la estructura que ya vimos en el ejemplo anterior, que es when. Eso lo utilizamos para ejecutar una acción dependiendo del valor al que llamamos nosotros opción. Aquí nos dice que si opción es 1, vamos a pedir al usuario que ingrese el largo de la cadena y luego vamos a imprimir una cadena aleatoria con este largo utilizando la función anteriormente que ya teníamos, que es la función alea. Si opción es 2, llamamos a la función frases chistosas e imprimimos el resultado. Ahora, si la opción es 3, opción es 4, le pedimos al usuario que ingrese las coordenadas de un punto en un tablero que creamos por la función que le pusimos la marca. Y luego imprimimos el tablero con ese punto resaltado. Después retornamos la función que es lo que le pusimos de nombre opción. Tenemos una siguiente función, la cual se llama frases chistosas. Esta función es pequeña. Realmente aquí lo único que hicimos fue crear una variable que se va a llamar frase. La inicializamos vacía. Después creamos 3 arreglos de cadenas de caracteres con diferentes opciones de palabras: cabeza, cuello, pecho, pies, espalda, ojos, de, y, con, para, tal, oloroso, pegajoso. Después de ello seleccionamos aleatoriamente una palabra de cada arreglo y digamos que las concatena en una variable que se llama frase en un formato legible. De ahí retorna la cadena resultante. Esto, pues nosotros vamos a escoger cualquier opción de estas y nos puede dar como resultado, no sé, cabeza,
y espantoso, o cabeza putrefacto. Esa es la utilidad de esa función. De ahí tenemos una función que se llama listas. La función listas crea un arreglo bidimensional de cadenas de caracteres que representa una lista de nombres: Mariano, Juan Pablo, Lota, Rubí, América. Y recorremos el arreglo e imprimimos cada elemento en una línea separada. Por último, tenemos la función que se llama la marca. Esta función recibe dos números enteros llamados X y Y. Aquí nos dice, aquí lo declaramos como enteros. Creamos un tablero de juego de marca inicializado en 0, que son todos los puntos, o sea, que todos los puntos están sin marcar, 0, 0, 0, 0. Marcamos el punto en el que están las coordenadas específicas por los argumentos con un número y ya nos retorna pues el tablero que vamos a tener como resultado. Esto viene siendo todo el ejercicio 3. Tenemos otro código que es el ejercicio 4. El ejercicio 4 se trata de... En nuestro ejercicio 4 tenemos que este código comienza declarando dos arreglos, arreglín 1 y arreglín 2. Arreglín 1 es un arreglo de tipo array que contiene cadenas de texto y lo estamos inicializando con los valores México, Argentina, España, Canadá e Italia. Arreglín 2 es un arreglo de tipo array list que también contiene cadenas de texto y se inicializa con los valores Aguascalientes, Estado de México, Oaxaca y Veracruz. Luego el código imprime algunas de las cadenas de texto de los arreglos, utilizando la notación de corchetes y el método de get. Por ejemplo, printin, arreglín 1 y entre corchetes 0. Imprimimos el elemento del arreglo arreglín 1, que es México, y después el código agrega dos elementos nuevos al arreglo, arreglín 2, utilizando el método add, y luego elimina el elemento en el índice 4, que es Yucatán. Utilizando el método removeAdd, el método get se utiliza nuevamente para imprimir el elemento en el índice 4, que ahora vendría siendo Zacatecas. Agregamos uno más que sería el index número 5. Después borramos el index 4, que quedamos que era Yucatán, por lo que Zacatecas pasa a ser al cuarto. Finalmente, entre la función main se crea un objeto alumno y un objeto usuario, utilizando los constructores que requieren un nombre de usuario y una contraseña. Luego se llama el método muestra perfil del objeto alumno y se imprime su resultado. Es importante mencionar que hay un error en este código. Por eso es que tengo varios comentarios también a su vez para guiarme. Ya que la función main se define dos veces. Esto podría causar un error de compilación. Cuando nosotros lo intentemos ejecutar, este código directamente nos puede marcar un error. Para solucionarlo, lo único que debemos hacer es eliminar la segunda definición de la función main. Y en esto consiste nuestro ejercicio 4. De ahí, como código 5, yo tengo la clase que llamamos usuario. Aquí definimos una clase llamada usuario que puede ser extendida por otras clases. Open class usuario. Se define una clase llamada usuario y se utiliza la palabra clave open para indicar que la clase puede ser extendida por otras. Esto es importante conocerlo. De ahí nosotros declaramos dos variables privadas de tipo string llamadas usuary y password. Al momento de crear un objeto de la clase usuario, estos argumentos son utilizados para inicializar las variables usuary y password, que lo vamos a abreviar como usu y como pass. La palabra clave protected nos dice que pues esto está protegida. De ahí devolvemos nosotros aquí con setters y con getters